No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Espero que estén todos muy bien. Tenemos hoy un invitado de lujo. ¡Qué honor! Una vez más tenerte con nosotros. Leo, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Ha sido una espera larga, pero valió la pena. Por fin, por fin. Por fin podemos estar de vuelta acá. Como de costumbre tenemos también a Leandro, Luis, Mariana. Vamos a acelerar el trámite porque me interesa mucho el tema que hoy trae Leo. Hace rato que Leo me viene diciendo que quiere hablar de software libre. Y llegó el día, Leo. Bueno, qué alegría. ¿Estás listo? Sí, por supuesto. No te vamos a dejar defender el software libre sin oposición. Y además te digo más, la semana que viene vamos a tener un debate. Como hicimos la vez pasada, BCH, BTC, sí. Esta vez vas a ser vos contra Bill Gates. Ah, por supuesto, sí. De hecho, ya el tipo debatió, expuso sus argumentos al respecto. Sí, había hablado en un momento, obviamente a través de periódicos, nunca directamente con otra persona. Es un tema bastante interesante. Espero que Bill se anime a subir el debate a su cuenta de Twitter, por lo menos, ¿no? ¿Qué sé yo digo? Che, no vamos a decir dónde está Leandro, no vamos a decir las noticias, no vamos a decir nada de todo eso. Vamos a empezar por las noticias, María. ¿Por qué no arrancas por ahí? Sí, no, que acá tenemos una tradición, hay que respetarla. Perdón, un segundo. Dale. A Leo no lo escucho muy bien, aviso. No sé cómo se escucha ahí, pero a Leo no lo escucho muy bien. Ahí, poneme, ahí. Ahí se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Sí, eso. Bien, dale. Bueno, tengo una noticia, la verdad que la noticia, nosotros decimos que fortalecen a Bitcoin Cash, porque bueno, pero... Espera. Yo también quiero hablar, decile. Mami, yo también quiero hablar. Ya está, bebé. Hola. Bueno, hoy la noticia de hoy es una noticia muy triste. Nosotros decimos que fortalece a Bitcoin Cash, pero la verdad que la víctima, pobrecita, es un señor de New Orleans, en Estados Unidos, llamado Kermit Warren. El hombre... ¿Qué hace, bebé? Espera, toma. Ahí está. Echalo al carajo. Ahí está. La verdad que es una noticia que es una triste noticia, ¿no? Hay una víctima, un hombre llamado Kermit Warren, un señor de New Orleans, que se dedicaba a lustrar botas, era un lustrabotas en hoteles durante mucho tiempo de su vida y tenía como un segundo trabajo juntar metal chatarra, ¿no? Con el tema de la pandemia los hoteles cerraron y qué sé yo, se quedó sin trabajo, entonces empezó a trabajar a tiempo completo como juntador de chatarra con el hijo. Entonces, bueno, la camioneta que tenía le quedó chica. Lo que hicieron fue conseguir una camioneta, iban a comprar una camioneta nueva para hacer ese trabajo en otra ciudad, en Ohio, en otro estado directamente. Entonces tuvieron que volar, tuvieron que tomar un avión, ¿sí?, para comprar esta camioneta y traérsela manejando. Resulta ser que la TSA, que es los encargados de control en los aeropuertos de Estados Unidos, cuando abordaron el avión, detectaron que él llevaba todos sus ahorros, los ahorros de toda su vida, en una valija. Detectaron que tenía el dinero en efectivo en la valija y dijeron, ese dinero se queda acá, porque no se puede transportar esa cantidad de dinero en un aeropuerto. ¿Quién te crees que sos? Y, obvio. Resulta que después, bueno, lo trataron de dealer de drogas y qué sé yo. No importa la causa que le inventaron, la cuestión es que el tipo, la plata se la confiscaron, nunca más se la devolvieron. Y lo dejaron abordar el avión. O sea, si era una persona peligrosa o un criminal, o sea, era obvio que no, porque lo dejaron abordar el avión y irse a donde tenía que ir, pero sin el dinero que se lo quedaron ellos. Así que bueno, esa es la noticia. Si tan solo hubiese una moneda, ¿no? Que no haga falta transportar en una valija. Pregunto, ¿qué sería de nosotros sin la TSA? Leandro, ¿por qué nos contás a dónde estás? Veo que de fondo hay una estructura... ¿Por qué no la describís vos? De piedra. ¿Estamos en el presente, en el pasado, en el futuro? No, estamos en el presente, en el presente. No hay delay en la conversación. Estamos en... Perdón a los bosnios si me sale mal.
Duka República Mijata Tomica. Si hay un Estoy bosnio, seguro de que los bosnios te perdonan. Si hay un bosnio entre nuestros escuchas, por favor, comuníquense con nosotros. Dejen abajo un mensaje para corregir a Yo Leandro. tengo la leve sospecha de que no lo pronunciaste bien, pero no sé por qué. Algo me dice. Es más que nada un hotel. Que tuvo un presidente que murió en un accidente de tránsito en 2009 y asumió la hija el poder desde entonces. ¿Cómo el poder, boludo? Es un hotel. ¿Qué poder, No, pero ¿Qué poder tenés? perdón, es un hotel, pero a su vez es un país independiente. Paso a explicar por qué se independizó. Es un país independiente no reconocido, ¿no? Yo digo que limita con Bosnia. Las malas lenguas dicen que está dentro de Bosnia. Ajá. Y lo que pasó fue que tuvo un problema con la conexión de electricidad. Y en el medio de la burocracia no era como reclamada por ninguna municipalidad. Decía como que no estaba reclamada, como que no era de nadie ese lugar. O sea, el tipo no podía quejarse ante nadie porque no era jurisdicción de nadie. Claro, fue a 3 ciudades, si quieren las pronuncio: Posuche, Tomislav. No, está bien, Leo, está bien. Blanica. Yo estuve ahí. Y ninguna se hacía cargo. Todos decían, no, es de él. ¿Viste? Como cuando vas a una oficina a hacer un trámite. No, esto es para allá. No, esto tercer piso. Ya te vuelven a mandar para acá. Tercer piso, te mandan el primero de vuelta al tercero. Bueno. Y vení con el cambio justo. Y tenés que traer el sello. Lo estaban vacilando. Y bueno, lo que pasó fue que el tipo dijo, bueno, muchacho, lo pago yo. Terminó pagando él el arreglo, pero dijo, señores, si no es de nadie, es mío. Claro. Esto es un país independiente, así que tengo pensado visitarlo, todavía funciona. Tengo pensado visitarlo, perdón. Pero no has entrado. Pero tengo pensado que sea reconocido por la ONU. Así que debe ser el único que tiene electricidad en la zona. Perdón, si lo ven, es un muy lindo hotel con muy linda. Es hermoso, lo que se ve de acá es hermoso. Tiene su propia moneda, incluso acá, tiene todo, pasaporte, bandera. Y hacen un desfile una vez por año. Con la bandera, con todo. Mirá vos. Y los habitantes, bueno, son los empleados del hotel. El dueño. Pero tienen la visa de trabajo, digamos, ¿no? ¿Cómo? Tienen la visa de trabajo para estar ahí. Por supuesto. Hacen la Yo tengo una residencia. visa de turista ahora. Claro. Está bien. Está perfecto, nunca mejor dicho. Ese hotel opera en condición de monopolio, además. Absoluto. No se puede También poner. que independicemos una parte del hotel. Si hay algo que no se puede poner ahí es un hotel. Puedes ponerte cualquier comercio, pero no un hotel porque... Che, pero el hotel normalmente funciona como hotel también. ¿Puede ir gente a hospedarse? Sí, por supuesto. Te dije, las empleadas con visa de trabajo son parte de la Bien. población aquí. Así que tenemos electricidad, tenemos todo ahora. Me encantaría, Gracias a Leandro, nuestro líder. que nos A nuestro cuentes líder. todo, que no te guardes nada, pero no en este momento. Tenemos acá a Leo, lo trajimos, nos costó muchísimo, pero valió la pena. Tuvieron que convencerme. Además No, y nos- aparte tenía ¿cuánto le contrato pagaron? exclusivo Sí, con otro sí. podcast. Y nos cobra una Tuvimos fortuna. Pero Le pagaron con MPTC, con la Network, ¿no le pagaron? sí, todavía Sí, abrimos un canal, todavía no está... estamos tratando Pasa que eran podcast en Marte y todavía no se confirmó la transacción, así que hasta que llegue podemos Además grabar que queremos no pasa confirmarla nada. nosotros mismos. Abrimos el canal ayer y todavía no pudimos confirmar. Estamos en contra de la especialización y de la división del trabajo. Es como se dice acá en Buenos Aires, fiar. No sé cómo se dice en Venezuela, ¿no? Mandar una transacción de esa manera es como fiar. Porque Leo está acá a pesar de que todavía no le llegó. Sí, Te sí. andás a ver. Sí. Claro. Leo confía en que algún día se va a confirmar. Leo, empecemos por los sistemas operativos. Yo y Linux. Linux y yo. Así va a y ser, una- sí, el título de mi próximo libro. Portada de la serie. Yo me las ingenio más o menos, ¿sí? Pero digamos que si quiero resolver un problema, tengo que bucear bastante, tengo que ver. Sí, siempre de alguna manera lo resuelvo. O consultar a un amigo, Pero sí. que es lo que muchas veces terminamos haciendo. Digo, estamos condenados a tener que hacer un curso intensivo o extensivo para poder aprovechar las ventajas de Linux. Ponete por un segundo en los zapatos de un tipo que no tiene los conocimientos que vos tenés. Bueno, yo lo que creo, y por lo menos en mi experiencia personal, sin la necesidad, digamos, de una gran corporación y sin la necesidad
de un monopolio de una licencia, hoy en día los sistemas operativos basados en distribuciones de el sistema, voy a hacer una pequeña aclaración, GNU. Sí, con yo Linux. sabía que iba a decir eso. Soy militante stallmaniano. Ahora, espero que para el final del podcast la gente sepa qué significa eso. Ahora vamos a hablar de Stallman. Sos amigo de Stallman. Soy amigo, tengo una foto con Stallman. ¿En serio? Sí, estuve en Argentina y lo fui a ver. No me lo podía perder, ese tipo es un personaje, hay que conocerlo. Luis está haciendo necesidad... así con la cabeza, no sé por qué. No, yo también tengo una foto de Stallman, solo que tengo es un amigo que sabe usar Photoshop. Ok. Sin la necesidad de patentes, contratos exclusivos, secreto empresarial, increíblemente la comunidad hacker internacional se ha podido organizar espontáneamente y generar componentes informáticos, es decir, programas, herramientas en definitiva, que funcionan, son interoperables entre ellas y que pueden ofrecer al usuario una experiencia de uso casi tan buena o incluso yo diría hasta mejor que la que tienen con sistemas operativos privativos como el caso de Windows y ahora también con los teléfonos móviles. Y todo esto sin la necesidad de recurrir al uso de la violencia para forzar a otras personas a aceptar este sistema, estos programas privativos, e incluso, digamos, al punto de que hoy en día es tan fácil instalar un sistema operativo, una versión de GNU con Linux, como conectar un pendrive a una computadora y hacer un par de clics en el botón. Es decir, es una interfaz bastante intuitiva para cualquier usuario. Y empezar a utilizarlo. Es decir, ya por defecto viene con todos los programas que una persona suele necesitar. Es decir, un navegador para entrar en internet, una aplicación, una herramienta para trabajar con texto, visor de reproductor de video, de música y no mucho más, porque la realidad es que es lo que la gran mayoría de las personas terminan utilizando. Y la experiencia de usuario que tiene la gente que lo utiliza es realmente buena. Por ahí es como que queda la preconcepción, creo yo, ¿no? De los sistemas operativos como eran antes, que Linux era por ahí considerado más difícil de utilizar porque faltaban componentes o no estaba tan optimizado. Pero recordemos que en esa época también era difícil usar una computadora, un sistema operativo basado en Windows, y tenías que tener, digamos, todos los componentes compatibles entre sí. Vos comprabas un mouse y el mouse tenía que tener los drivers correctos y podía ser que ese driver no funcionaba con tu versión de Windows. No, y hoy, a ver, hoy en día creo que todos estamos más o menos familiarizados con los horrores de Windows, más allá de la filosofía. O sea, si uno tiene un problema, bueno, no sé, más te vale tirar la computadora a la basura y comprate otra. Ahora, en el caso de Linux, eso que vos decís que forma parte del pasado, yo creo que no está del todo enterrado. O sea, sigue siendo un desafío para el usuario común, ¿no?, de una computadora pasarse por completo a Linux. Sí, es verdad lo que decís. A ver, hay algunas deficiencias, cuestiones técnicas que por ahí faltan resolver. Entiendo yo igual que suele ser un problema cuando se mira al usuario como una persona aislada. Y creo que una de las grandes ventajas que tiene la filosofía del software libre, del movimiento software libre, es que siempre mira al usuario dentro de una comunidad. En esa comunidad el usuario puede recibir ayuda. Sí, de hecho a la larga lo resuelve. Claro, a la larga siempre se resuelve. Y siempre hay una persona que te puede ayudar. Es decir, yo en mi caso hice la primera instalación que hice un sistema operativo basado en GNU con Linux fue personal y, digamos, tuve que agarrármela solo. Pero después, con el tiempo, te vas dando cuenta que hay una comunidad detrás de gente que apoya y soporta este sistema y que realmente tienen interés de que vos lo uses. Entonces se dedican parte de su tiempo libremente y gratuitamente a ayudarte a resolver los problemas que tengas. O sea que, si bien es verdad que no está del todo enterrado y que la gente por ahí se puede encontrar con algunas barreras, creo que sigue siendo bastante simple. Una más pregunta, por lo menos de lo que era antes. Sí. Que es algo bien básico, que la última vez que estuviste acá hablamos un poquito, que fue lo que nos disparó también el hecho de hacer el tema de hoy. Para volver a decirlo y que quede bien claro y, digamos, ponerlo bien conceptual, la diferencia entre software libre y el código abierto. Qué buena idea, empezar por el principio, ¿no? Sí, excelente. No, porque me encantó el arranque. De hecho, bueno, vamos a lo práctico. Está bien, para el que quiera una respuesta. Hay una razón filosófica detrás de esto. No es que lo que estoy diciendo son palabras sueltas que por ahí si uno viene siguiendo el programa dice, ¿y esto a qué viene, no? Creo que hay una razón detrás. Arranco por el principio. Dale. Si tenemos que decir que es un programa informático,
no termina siendo más que una herramienta. Es decir, es una herramienta de trabajo que va a utilizar una persona a la cual le va a ingresar un input, digamos, y va a devolverle algo. Es decir, busca producir un cambio. En este caso, generalmente va a utilizar información. Ya sea, por ejemplo, un programa para editar video, un programa para editar música, un programa para comunicarse con otra persona. Es decir, son herramientas que facilitan las tareas de la vida diaria. Ahora, como son herramientas, la idea era la siguiente. Cuando aparecieron las computadoras, allá por la década del 60, del 70, todo el software que existía era libre. Las computadoras estaban limitadas a ámbitos militares y educativos, en este caso los campus universitarios, y las primeras redes que había de computadoras interconectadas eran las redes que estaban en el campus. En ese momento había que tener un gran conocimiento técnico, claro, y todo lo que era, por ejemplo, crear un nuevo programa que hiciera algo, por más básico que sea, así como, por ejemplo, editar texto o poder imprimir un archivo, era algo que era tan útil que no tenía sentido que la persona que lo escribía se lo quedara para sí, sino que lo compartía con el resto de las personas para que todos pudieran beneficiarse de ese avance. Claro. Esa persona recibía el programa, generalmente también con el código fuente, que es básicamente el código informático que puede entender un programador para editarlo y modificarlo. Entonces la persona decía, mira, está muy bueno este programa, pero podría hacer esto mejor. Claro. O quiero que haga tal otra cosa, o quiero que me cambie el tipo de letra cuando lo imprimo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero se podía hacer. Entonces, en definitiva, lo que terminabas teniendo era una comunidad de hackers, donde hacker en inglés significa es como una persona que se las ingenia para resolver un problema. Claro. No se refiere específicamente a una persona que realiza ataques informáticos. Sí. Como la definición original de hacker. Un experto. Es claro, un experto o alguien que usa el ingenio para resolver problemas difíciles. Uh-huh. Entonces tenías comunidades de hackers que se compartían el software entre ellos y que hicieron posible que esto, que era al principio extremadamente técnico y complicado de entender, se fuera facilitando para que más y más personas lo pudieran utilizar. Primero llegaron las empresas. Y cuando llegaron las empresas se dieron cuenta de lo siguiente. Recién había mencionado el código fuente. Sí. El código fuente es el código que uno puede ver y editar cuando uno sabe, por ejemplo, programación, ¿no? Si uno es un usuario técnico, sabe programación, dice, yo puedo leer el código fuente y veo qué está haciendo el programa. Pero la computadora no lee código fuente. La computadora utiliza el sistema binario. Entonces, generalmente se utiliza un programa, si es otro programa, que convierte ese código fuente en código binario. El código binario lo puede entender una computadora, pero nosotros no lo podemos entender. Lo que empezaron a hacer las empresas es esconder el código fuente y al usuario le daban el código binario. Estos fueron los primeros sistemas operativos privativos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tenía una mejor idea, por ejemplo, quería modificar algo del funcionamiento, no podía. ¿Por qué? Porque justamente... ¿Eso no se podía porque es difícil hacer la ingeniería reversa o porque la ley te lo prohibía? Las dos cosas, porque por un lado tenías una dificultad técnica de hacer ingeniería inversa, pero incluso si vos podías hacer la ingeniería inversa, la licencia generalmente con la cual vos comprabas ese programa te lo prohibía. Y la licencia estaba amparada en los derechos de autor o en las patentes de copyright. Ahí está el tema. Exactamente. El problema en definitiva fue esto, el tema de las patentes, es decir, las empresas que vendían este tipo de herramientas se encargaban de que vos no pudieras tener ningún tipo de control, que tuvieras que usar el programa tal cual ellos te lo vendían, y que si ellos, por ejemplo, dejaban de darle soporte de 5 o 10 años, directamente te quedabas con una herramienta que no te funcionaba. Claro. Imaginémonos por un momento que nos vendieran un auto y que nos dijeran, puedes usarlo como yo te digo que lo uses. O sea, por ejemplo, no podés utilizarlo para determinadas cosas. No puedes ir por avenidas. Por avenidas. Y no puedes abrir el motor. Es decir, no puedes abrir el capó. Claro. Te lo vendo soldado y no se te vaya a ocurrir abrir esto porque no solamente vas a estar rompiendo la licencia, sino que te voy a sacar la garantía. O sea, sería una analogía por ahí como muy para que la gente entienda. Y por otro lado, ¿qué pasa si me están vendiendo una herramienta que no es compatible con el resto de las que están funcionando? Entonces tenías al principio que todos los sistemas operativos no eran interoperables entre ellos. Es decir, una persona que tenía un sistema IBM no podía utilizar ese programa en otro sistema diferente, por decir un ejemplo. Entonces, las primeras empresas de computación generaban enormes ingresos porque era una tecnología útil, pero la desventaja que tenía era que obviamente los usuarios quedaban encerrados en un ecosistema. A partir de esto aparece el movimiento de software libre, que es iniciado por justamente este personaje que es Richard Stallman, que en 1983 se pone a la cabeza de un proyecto que consistía en crear un sistema operativo completamente libre. Uh-huh.
Esto en el año 83. Para el año 91 tenían casi todos los componentes del sistema operativo terminados. Es decir, tenían todos los programas fundamentales, todo lo que el usuario podía necesitar, compiladores justamente para pasar de código fuente a código binario. Y también tenían inclusive hasta juegos. Por ejemplo, había un juego de ajedrez porque consideraban que un sistema operativo completo también tenía que servir para la distensión. Justamente es una herramienta también. ¿Cómo se llamaba ese? El sistema operativo. Sí. El sistema operativo es GNU. GNU. GNU se pronuncia en inglés. Que significa, GNU es, cada inicial es GNU is not Unix. Unix era un sistema... Unix. Está bien. Exactamente. Unix es un sistema operativo previo. Entonces la idea fue crear un sistema operativo libre, pero compatible con uno que ya estaba siendo bastante utilizado en varios sistemas. Es un acrónimo recursivo. Entonces la primera G de GNU significa GNU. Es medio raro, pero sí, es así. Esto es humor de los programadores de esa época. Humor, entre comillas, ¿no? Me estoy pillando de risa. No sabés lo que es la conferencia que el tipo. Me imagino. Tiene que ver. Perdón, Luis quería decir algo. Y así mismo dicen todos los que nos escuchan haciendo chistes sobre Bitcoin y esas cosas y están afuera, así mismo dirán. No, bueno, quería hacerle una pregunta a Leo. Cuando él habla del código fuente y del lenguaje binario, ese es el término que se llama compilar. Exactamente. O sea, cuando se traduce del código fuente. Y lo otro es que muchos dirían que no es que el código antes era libre, solo que faltaba claridad regulatoria. Claro, eso dirían. Entonces, ahora... Muy importante. Digamos, ¿a qué nos referimos cuando decimos que un programa es libre, que es gratis? Mucha gente se confunde esto, y sobre todo en inglés. Acá en español por ahí no se da tanto espacio a interpretaciones, pero en inglés free es free software. Creo que no fue el mejor término elegido, pero fue el que quedó por razones históricas. Claro. Y básicamente la idea de software libre es que cumple 4 libertades fundamentales que tienen que tener los usuarios con respecto al software que utilizan. Estas son la libertad cero, que consiste en la libertad de poder utilizar el programa con cualquier fin, es decir, una licencia no te puede restringir en el uso que vos hagas del programa. La libertad 1, que es la libertad de poder hacer modificaciones en ese programa para que vos corra como vos quieras. En este caso, acceso al código fuente es indispensable. La libertad 2, que consiste en la libertad de distribuir copias iguales al del programa tal cual lo recibiste. Y la libertad 3, que es la libertad de poder distribuir copias modificadas. Si un programa no te permite, por razones digamos, de licencia o técnicas, hacer cualquiera de estas 4 cosas, no se constituye como un programa libre. Es decir, si no te deja utilizarlo para el fin que sea o para un fin específico, claro, no cumple con la licencia. Si no te dan el código fuente y no puedes hacer modificaciones, no es software libre. Perfecto. ¿En qué me estoy preguntando mientras te escucho? ¿En qué medida el problema es el código cerrado? Me pregunto yo. Digo, en un mercado libre, ¿tendría sentido el código cerrado? Digo, ¿no será que el problema es que nos prohíben usar cualquier software con el propósito que se nos cante, digamos, siempre y cuando lo hagamos con nuestra propiedad? En definitiva, estamos usando nuestra propiedad para ejecutar ese software, ¿no? Que es algo así como prohibirnos, no sé, cantar una canción porque no la compusimos nosotros. En otras palabras, digo, ¿no será que el problema es lo que llaman propiedad intelectual? Digo, algo que difícilmente existiría sin el apoyo estatal. No sé si se entiende la pregunta. Claro, sí. A ver, de nuevo, como habíamos mencionado antes, un poco el problema viene por ese lado. Es decir, nadie en un mercado libre compraría un producto del cual, claro, después no pueda tener el control o con el cual no pueda hacer lo que quiera, básicamente, porque no pasaría a ser realmente propiedad suya. Entonces, con el software pasa lo mismo, e incluso más, porque o sería propiedad con condiciones inaceptables para la inmensa mayoría, digámoslo así. Claro, ocurre lo siguiente. Es muy difícil, vos como usuario o incluso como persona técnica, si te dan un programa, saber que está haciendo lo que realmente dice que hace. Si no te dan el código fuente, vos no podés verificar que el programa esté ejecutándose de la forma que el vendedor te dice que lo hace. Entonces, incluso para poder, en un mercado libre, ejercer tu derecho de, aunque sea llevarle ese programa a una persona que sepa y decirle, bueno, este programa está haciendo lo que dice, deberías tener acceso al código fuente. Y con eso ya, por descarte, deberían venir todas las otras libertades, al menos, ¿no? Eso es lo que yo considero. Es verdad que esto lo pueden hacer justamente porque se apoyan en cuestiones de patente, claro, en cuestiones de propiedad intelectual,
derechos supuestamente sobre cuestiones que son intangibles, es decir, no tenés un límite técnico a cuántas veces puedes copiar un programa. Se puede copiar infinitas veces a costo ínfimo o a costo cero, tan barato como el costo de la electricidad que lo transporta, es decir, es prácticamente nulo. Con lo cual es muy difícil hablar realmente de propiedad de algo que es intangible, es inmaterial y que no es escaso. Claro. Y después lo que pasa también... La escasez es artificial. Es una escasez legalmente y tal cual. Y, digamos, sin una entidad estatal coercitiva que te castigue legalmente por romper esa licencia, dudo mucho que existirían ese tipo de competencias. O simplemente la gente no aceptaría esas imposiciones y saldría a utilizar otra cosa. Claro, claro. Lo que pasa también es que muchas empresas o muchos servicios que se prestan a empresas, por ejemplo, están programados para determinados sistemas. Por ejemplo, viste que hay programas que solo funcionan bien con Windows, ponele. Entonces, muchas veces pasa eso, que la misma aplicación que vos comprás o un mismo programa que vos comprás para usar para ciertas cosas está destinado a usarse solamente con un sistema operativo, y si lo usás con otro sistema operativo a veces te aparecen errores o errores en la interfaz o qué sé yo, ¿viste? No se ve de la misma manera, las fuentes de las letras, ¿no? La tipografía cambia o ese tipo de cosas, o la forma de... Hay tipos eso también es un... Sí. Hay licencias hasta para las fuentes, es decir, el tipo de letra que ves en la pantalla o que puedes imprimir. Y digamos, precios exorbitantes y digamos, eso existe. Es decir, hay gente que lo está pagando. Y es verdad, no solamente eso, sino que muchas veces las empresas, ¿por qué utilizan...? Wow. Perdón que interrumpa la conversación con este delincuente. Uy. Peligroso delincuente. Ciberdelincuente. ¿Usted qué se basa para decir eso, señor? Todo el aspecto de un delincuente. Si ustedes vieron, ¿se acuerdan de Barba Negra, el famoso pirata del Caribe? Bueno, todo lo contrario. El abogado del diablo. Empezando porque no tiene barba. Empezando porque soy completamente lampiño. Para el que me conoce, que me ve en persona... Es de temer, tiene una figura de temer. El abogado del diablo pregunta si todo este robo de la propiedad intelectual de las personas. Ya me estoy anticipando. ¿Quién haría el software, no? Si no tuviéramos las leyes de propiedad intelectual, ¿es eso? Es una muy buena pregunta. No le des idea, Marcelo. La agrego aquí al documento. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el marco legal de esto? ¿Usted está cometiendo un delito, señor? ¿Cómo es el marco legal? O sea, por ejemplo, ya tenemos diferentes marcos legales. Vos estás en Bosnia. En Bosnia no está perdón. En Bosnia. Perdón. El hotel, que es una nación independiente, tiene su marco legal, y yo estoy en otro país, tiene otro marco legal diferente. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuál es el marco legal? O sea, si yo no respeto una licencia... Te aviso, él desaparece. Vos salís jugando porque no te va a contestar. Ok. Igual no me queda clara la pregunta. Si es un delito lo que usted hace, señor, ¿es un delito en su país o cómo es el marco legal en el mundo? No es un delito, no, al contrario, no. Usar software libre justamente es un software que ya viene, o sea, se aprovecha del vacío del marco legal actual, de hecho, para garantizar que la libertad que vos estás recibiendo al utilizar ese programa se la puedas pasar a otras personas. Por ejemplo, una licencia libre es un programa va a tener una licencia libre si la licencia con la que viene te permite hacer las 4 cosas que describí antes, es decir, si cumple con las 4 libertades. Hay licencias que no se le llama copyright, sino copyleft, como un juego de palabras. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, vos podés utilizar este programa siempre y cuando, si lo compartís, tenés que licenciarlo con la misma licencia. Es decir, de hecho, la C está para el otro lado. Claro. O sea, la C de copyright, pero escrita al revés. Sí, es exactamente el mismo logo, solamente que invertido. O sea que además de delincuente comunista, diría el abogado del diablo. No sería comunismo porque sería voluntariamente aceptado. Es decir, nosotros queremos proteger a las personas del comunismo. Gracias, muchas gracias. De hecho, básicamente encontrar la solución, pero utilizando un contrato. Claro, exactamente. Es decir, se aprovecha el marco legal actual. En el futuro, obviamente, uno de los objetivos es eliminar
por completo las cuestiones de patente y propiedad intelectual, que son términos engañosos en definitiva, porque no se puede tener propiedad sobre algo que no es escaso. Es como decir, soy el dueño del aire, soy el dueño de la luna, o soy el dueño del espacio astral. No tienen sentido ese tipo de cosas. Ahora, te voy a decir una cosa que me hace ruido. El hecho de que el principal representante del movimiento, llamémoslo open source, Stallman, tu ídolo, sea básicamente un estatista. Porque lo es. Es estatista, sí. Eso es algo que a mí me pone en guardia. Digo, por ejemplo, para él está perfecto que la moneda esté en manos del Estado. ¿Sí? O sea, en manos del monopolio por excelencia, el monopolio que hace posible la existencia de todos los demás monopolios y que, bueno, hace posible la existencia de corporaciones protegidas de la competencia, ¿no? Que es lo que tanto se queja, ¿no? Y el monopolio que impone precisamente ese aborto jurídico que es la llamada propiedad intelectual, ¿no? También de la que tanto se quejan los amantes del software libre. Entonces, a ver, ¿entidad más opaca que el Estado? No hay. ¿Entidad más asimétrica, más injusta? En ningún caso lo que denuncia Stallman es más claro y más obvio que cuando el Estado está en el medio. Digamos así, no hay idea más peligrosa que poner algo en manos del Estado. ¿Sí? Cualquier cosa. Cállate, Luis. Bueno. Quiero decir, bueno, sí. Perdón, compañero. Es más, y para Stallman está perfecto poner en manos de estos tipos nada menos que la moneda. En lugar de tener una moneda open source. Por lo menos es lo que en una conferencia que yo vi, alguien le preguntó, che, ¿qué opinás en su momento de Bitcoin? Cuando había un solo Bitcoin. Y el tipo lo desestimó por completo. Dijo, ya tenemos dinero, no necesitamos otra forma de dinero. Entonces no entiendo cómo es que por un lado nos habla este tipo y otros como él de los peligros del código cerrado y al mismo tiempo ignora los peligros de confiar en el Estado. O sea, ¿nunca escucharon hablar de democidio? ¿Sí? Digamos, sin irse a este extremo. Digo, ¿no saben que todas esas corporaciones de las que tanto se quejan son excrescencias del Estado? ¿Cómo encaja ese círculo en este cuadrado? Bueno, Marcelo, lo primero que te voy a decir es que lo que estás haciendo es una falacia de autoridad. A ver. No, mentira. No, a ver, realmente esa es una opinión de él y creo que en eso está errado, es verdad. Él lo que plantea es lo siguiente. Hay libertades esenciales, no sé si él las plantea como derechos absolutos o derechos positivos. No conozco lo suficiente de su filosofía como para poder decir específicamente por qué él, por ejemplo, desestima la idea de Bitcoin o si ya cambió de opinión. Sé que es una persona que, dada la información suficiente, tiende a modificar la forma en la que piensa. Es una persona, escuchen una conferencia y se van a dar cuenta que es alguien que tiene, digamos, un planteo generalmente racional y consistente. Uh-huh. Es decir, sigue un hilo conductor y pensó las cosas lo suficiente como para no pisarse, por lo menos con lo que dice dentro del sistema de pensamiento que él utiliza. Tiene sentido. Puede ser que el marco en el cual se para ya esté errado o equivocado. Pero ese es otro tema. Lo importante es lo siguiente. Incluso si Bitcoin, por ejemplo, que es una moneda que justamente respeta los principios del software libre, porque cualquier minero, cualquier usuario que descargue algún cliente de Bitcoin lo va a hacer descargando un programa que respeta estas 4 libertades, por lo tanto va a ser un programa libre, es decir, es un programa que funciona de forma local en la computadora del usuario y que opera en una red que es descentralizada y libre. Incluso si Stallman no está de acuerdo, los principios que él defiende permiten que vos lo hagas. Es decir, él no te puede imponer no utilizar Bitcoin porque justamente te estaría impidiendo el uso de un software que está distribuido con una licencia que es libre. Con lo cual, si bien por ahí lo que estaría mostrando en este caso es que él no es consistente en eso, al menos sí es consistente con la defensa de los derechos que él considera que son fundamentales, por lo menos en el caso. Sí, tampoco dice esto no debiera existir o habría que prohibirlo. Claro, es decir, él por ahí cree que no es conveniente y el hecho de que sea estatista, por ahí lo piensa desde la forma en la que, por ejemplo, lo piensan muchos
liberales modernos, que es el hecho de las corporaciones como algo malo, pero es como que el Estado debe intervenir para quitarlas cuando quizás es el mismo origen. Por ahí falta hacer esa relación, ese salto de conocer que justamente establecer condiciones de mercado desfavorables para la competencia genera la aparición de monopolios que son artificiales, en definitiva. Sí. Otra vez lo escuché, no me acuerdo si él o otro de estos representantes o ideólogos pro software libre hablar de la importancia de que en el sistema educativo estatal se use Linux y no otro sistema operativo. Bueno, es algo que decía Mariano, por ejemplo, ¿por qué las empresas, y es una idea que quería traer, por qué las empresas usan Windows, por ejemplo? Porque la gente sabe usar Windows. Y uno en la clase de informática en la escuela, es una escuela privada, una escuela pública, te van a enseñar a usar Windows, te van a enseñar a usar Word, te van a enseñar a usar Excel. Son programas todos. No, pero yo me estoy riendo de que no ven al propio sistema educativo estatal como el problema. El problema es que el sistema operativo usa Windows. No, es decir, dicen, bueno, vamos a utilizar el software libre directamente en contextos estatales, que por lo menos si va a existir el Estado, lo más lógico sería que no utilice software que depende, porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos, todas las computadoras que tiene, o la gran mayoría, utilizan software privativo, con lo cual ya están financiando directamente con una millonada, o muchísimo más inclusive, a una corporación en particular, que es la única que tiene la posibilidad de dar soporte a eso. Es decir, no pueden ir con otro. Y... Deben ser los contratos más lucrativos. No, en el caso de Windows, por ejemplo, o sea, hay ciertas, hay un programa para validar prescripciones médicas, ¿no? Ponerle que es un caso que yo vi que hubo que hacer esto. Hubo que tener el Windows 10 y el Windows 10 original, porque si no te acepta por ejemplo, el Appligem, que es un programa para validación de receta. Y si no tenés Windows 10 original, no lo podés usar. Entonces vos tenés un montón de cosas que te pasan cuando vos tenés una empresa o un centro médico. Por imposición. No lo podés usar. De vuelta, yo entiendo cómo concilian el estatismo con estas ideas. Pero bueno, eso será para... Y otra cosa tiene que ver también con el hecho de que muchas veces uno se ve forzado a utilizar software que no es libre. Claro. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes este año o el año pasado tuvieron que verse forzados a descargarse, por ejemplo, Zoom? Claro. Que es justamente un programa que no saben lo que hace. O incluso he recibido casos de gente que las escuelas le decían, comprate esta computadora, descargarle este sistema operativo y ponerle los programas que yo te digo. Ninguno de esos programas eran libres y la mayoría de ellos tomaban control absoluto de la computadora. Claro. Es decir, y acá quiero dar una cosa que era clave, que es todos los programas maliciosos, es decir, los que ejecutan funciones en contra del usuario, pero absolutamente todos son software privativo. Y no es coincidencia, porque es el único que te permite maltratar al usuario. Sin que se dé cuenta de lo que vos estás haciendo, porque en caso contrario, de hecho, se sabe que, por ejemplo, Windows tiene puertas de acceso traseras que pueden ser utilizadas tanto por Windows como por agencias de espionaje. Claro. Y que cuando detectan una vulnerabilidad, antes de arreglarla y actualizar el sistema operativo, como le haría cualquier empresa que ofrece un servicio de soporte a un sistema, le avisan a las empresas, a las entidades estatales de inteligencia, para que las puedan aprovechar antes de que sean parcheadas. Y incluso pueden pasar meses o hasta años hasta que estas vulnerabilidades sean arregladas. Mientras tanto, les son útiles a los poderes de turno. Claro. A propósito de eso, pareciera que la privacidad y la seguridad están como condenadas a permanecer peleadas con la comodidad. No sé si... Sí, se entiende. Y entiendo por qué, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en el usuario común de cripto, ¿viste? Muy a menudo uno, por más que se sienta y explica, se va de esa conversación pensando, ¿no será que este tipo en realidad lo que necesita es simplemente un banco? ¿Sí? Porque de otra manera, tarde o temprano va a perder todo. Digo, en tu opinión, ¿esto siempre va a ser así? Yo creo que... sí. ¿Y cuál sería el camino hacia la solución, si es que hay? El camino hacia la solución... A ver, por ejemplo, con respecto a esto que mencionábamos, hay un montón de, por ejemplo, empresas, digamos, serias, gigantes, que lo que se dedican es específicamente a crear sistemas operativos libres, o en su gran mayoría libres, y que el único servicio que venden es el soporte, pero el sistema operativo te lo dan no solamente de forma, o sea, con una licencia libre, sino que además te
te lo dan de forma gratuita. ¿Un ejemplo sería? Un ejemplo sería, por ejemplo, Ubuntu, que es mantenido por Canonical. Canonical lo que hace es vender el soporte. Entonces hay un modelo de negocio, es decir, hay un mercado. Y si, por ejemplo, no querés pagarle el soporte a Canonical, porque se lo querés pagar a otra empresa, lo puedes hacer tranquilamente, porque la documentación está el código fuente, cualquiera puede ir y modificarlo. Entonces, pero ellos son los que tienen más experiencia, trayectoria, y la gente prefiere. La gente tiende a ir con ellos. ¿Se puede pagar con cripto? En muchos casos te permiten donar o aceptar o pagar directamente con criptomonedas. La mayoría de las veces, como son servicios que venden a empresas que necesitan un soporte más específico empresarial, normalmente aceptan pagos de medios de pago tradicional, pero supongo que con el tiempo se van a ir abarcando más este nueva forma de cobrar, sobre todo porque es mucho más simple, más práctico y permite abarcar clientes que de otra forma no hubieran podido llegar, por ejemplo. ¿O vos no lo ves entonces como una batalla perdida? No, al contrario. Es más, hay, digamos, si bien es cierto que hasta el día de hoy las herramientas que hemos utilizado, por ejemplo, para comunicarnos o para interactuar con otras personas, no solamente no son libres, sino que muchas veces están bajo el ojo que todo lo ve y, digamos, son susceptibles de ser espiadas por entidades o por terceros, ya sea por la misma empresa o por entidades estatales que constantemente están vigilando. Y no estoy diciendo conspiranoico, sino lean el libro Vigilancia Permanente de Edward Snowden, que en el 2003 explicó cómo la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y de inteligencia principal de Estados Unidos, o por lo menos interna, espiaba a todos los ciudadanos del país, a los 300 millones de estadounidenses. Ahora, esto que vos decís es cierto, digo, pero si a la mayoría de gente esto no le importa, y a la mayoría parece no importar. A la mayoría estoy convencido que no le importa. Digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Digo, ¿no será que la gente va a tener que verse realmente amenazada antes de considerar algún cambio? Tiene que pasar algo que realmente te haga repensar, porque la gente hoy en día usa este tipo de servicios. Por ejemplo, cloud computing, ¿sí? ¿Cómo se dice? Los servicios son los servicios servidores. En general son de Google, ¿sí? En particular el Mail, el Google Drive, todo esto. La gente lo usa como si estuviera usando su propia compu. O sea, ni siquiera parece que entiende claramente cuál es la diferencia y cuáles son los peligros. Digo, la gente, y los que sí entienden, quizás no ven una gran diferencia entre tercerizar este tipo de servicio y tercerizar, digamos, no sé, la producción o distribución de cualquier cosa, de leche, ¿no? O de bicicletas. ¿Qué le dirías al tipo que te hace esta comparación? Es lo mismo, ¿sí? Bicicletas, leche y Google Drive. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la pregunta que hacía Mariana hoy, que no sé si la llegué a responder, que era justamente cuál es la diferencia entre software libre y código abierto, porque a veces se utilizan como si fueran términos que son iguales. Y la realidad es que representan dos filosofías que no podrían, en mi opinión, ser más opuestas. Una representan la pelea, yo me identifico con el software libre. ¿Por qué? Porque es la pelea por mantener salvaguardados nuestros derechos y nuestras libertades y poder utilizar las herramientas de la forma que a nosotros mejor nos parezca, no de la forma que nos dicen. Así sea una entidad estatal o una empresa privada, no importa. Una empresa privada que muchas veces tiene el apoyo estatal, ¿no? Pero no importa. Y la gente del código abierto tiene una diferencia filosófica con respecto a esto. Ellos consideran que simplemente es mejor si el software es abierto y todo el mundo tiene acceso al código fuente, porque va a ser más seguro, va a ser más fácil de mantener, va a haber más gente que lo mire, pero no les importa realmente preservar los derechos de los usuarios. Es decir, si no hay una mejor alternativa, si no hay una alternativa libre, por ejemplo, a un programa, una persona que defiende el software libre te va a decir, no uses ese programa, hace un sacrificio, una persona madura y digamos que está consciente de cuáles son sus derechos, puede hacer un sacrificio con tal de preservar su libertad, y una persona que defiende el código abierto te va a decir, úsalo igual. Algún día aparecerá una alternativa abierta y usaremos esa mientras sea mejor, pero si es mejor, si te resulta más conveniente, no importa, es lo mismo. Y no es de sorprenderse, muchas empresas, por ejemplo Amazon, Microsoft, IBM, colaboran un montón con este código abierto, siendo que son ellas mismas las principales productoras a la vez de software privativo y malware informático que se instala en las computadoras de los usuarios por defecto muchas veces. Entonces, creo que ahí se nota bien la contradicción y un poco responde a tu pregunta, porque apunta a eso. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La conveniencia. Es decir, tengo una perdón.
una pregunta, es medio de Doña Rosa, pero la voy a hacer yo igual. Doña Rosa acá también quiere saberlo. Yo me acuerdo que cuando yo tenía la computadora anterior, yo tenía problemas para, digamos, empezar a instalar todo lo que tenía que instalar. Y mi hermano menor me recomendó yo necesitaba mucho el Word y, bueno, todo eso, el Office, digamos. Y me recomendó uno libre, ¿no? Entonces yo lo bajé en Windows y empecé a usar ese. No era tan bueno, la verdad, fue hace unos años, pero bueno, lo podía usar sin tanto lío. La pregunta es, ¿uno puede usar todo lo que tiene en Windows en este tipo de sistema operativo también? ¿Absolutamente todo? ¿O hay algunas cosas que no? La gran mayoría de las cosas sí. Por ejemplo, esto que vos mencionabas, el editor probablemente haya sido el LibreOffice. Es una suite ofimática que es excelente. Después, por ejemplo, hay veces que no están disponibles, digamos, por ejemplo, programas, por ejemplo, Photoshop, que es un programa privativo, justamente porque privativo me refiero a la libertad de los usuarios. Pero hay alternativas libres, por ejemplo, GIMP, que está también para Windows, pero también obviamente para distribuciones libres de GNU con Linux. Y después, si no las hubiera, yo creo que la mayoría de los casos con el tiempo van apareciendo. ¿Y por qué la gente se dedica a crear nuevo software? Porque hay una demanda por ello y porque justamente hay un modelo de negocio detrás que puede vender el soporte. Y increíblemente esto también prueba a ser rentable, es decir, justamente el proceso natural de mercado, es decir, de la gente que necesita, en este caso, una alternativa libre porque le importa preservar su libertad, es la principal en colaborar con la aparición de este y después con el mantenimiento del mismo. Entonces, justamente, cómo podemos solventar esto a largo plazo, creo que también el proceso de mercado va a ayudar mucho a medida que más gente se concientice de esto. Y yo estoy notando que cada vez más personas van haciendo, al menos de forma un poco consciente, un cambio hacia el nuevo paradigma. Yo una cosa que le diría a la gente que no se preocupa por estas cuestiones es, vos no sabés lo que hacen con esta información, pero hay lo peor. No sabés lo que pueden hacer en el futuro, ¿sí? Aún si tienen las mejores intenciones hoy, vos no sabés quién va a estar a cargo, ¿sí?, de esa misma organización que tiene posesión de toda esa información tuya. Yo te quería hacer una pregunta, Leo. Con respecto al tema de los celulares, porque básicamente hoy en día la mayoría de la gente usa o Android y si no el de Apple, ¿no? iOS, sí, que iOS. es el sistema de... ¿Hay algo similar a esto en desarrollo o ya desarrollado que se pueda utilizar para los celulares? Sí, totalmente. De hecho, lo que mucha gente por ahí a veces hay que recalcarle es los celulares son computadoras, porque en definitiva hacen eso, corren programas, se les llaman aplicaciones en el caso de los celulares, y digamos, deberían cumplir con las mismas características, es decir, deberían respetar en este caso las cuatro libertades fundamentales de los usuarios de software. Pero en el caso particular parecía que no hay muchas opciones, simplemente tenemos un teléfono que corre Android o un teléfono que corre iOS. En el caso de iOS, mucha alternativa no hay. No solamente el software de Apple es completamente privativo, sino que muchas veces el hardware también es difícil de manipular porque lo fabrican ellos y solamente ellos tienen las patentes para poder desarrollar los programas. Hay unos programas muy específicos que no van sobre el sistema operativo, sino que van más abajo, digamos, más cerca de donde está el hardware, por así decirlo. Si no tenés el funcionamiento interno, no conoces cómo está fabricado, es muy difícil crear una alternativa libre. O sea que para mí esos quedarían, en este caso, completamente descartados. En el caso de Android es mucho más simple. Si bien tenés algunos componentes no libres, puedes tener igualmente un sistema operativo mayormente libre. Lo que te permite la mayoría de los teléfonos con Android es cargarles tu propia versión de Android que no tenga ningún componente no libre. Hay versiones que ya están en desarrollo y que son completamente funcionales, que tienen todas las características y que te dan un sistema operativo con todas las aplicaciones que puedes necesitar para usar el teléfono, e inclusive si necesitaras, por ejemplo, instalar alguna otra cosa, se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Está bueno. Es decir, tenés la libertad de elegir qué programa hacer. Y en el caso, por ejemplo, de que sí o sí, por las razones que sea, porque no hay una alternativa, o digamos, no tiene que ser, me paso automáticamente a vivir con el software que tengo y del que dispongo. Supongamos que
para una persona que arranca y que le interesa todo esto, quiere pasarse a software libre y dice, bueno, voy a instalar una versión de Linux, una distribución diferente de Android, lo puede hacer y si depende de algunos programas se pueden instalar igual. Es decir, en ese sentido, pero ya los elegís vos. Es decir, no te los están imponiendo, no te vienen preinstalados, no tenés que andar renegando con después actualizaciones o programas que no terminás usando que te ocupan espacio en la memoria. Es decir, ya sos mucho más libre, estás más en control de cómo funcionan tus equipos. Y hoy en día estamos viendo algo que es bastante interesante, que son teléfonos que están completamente basados en distribuciones de GNU con Linux. Hay dos empresas que se están dedicando a esto, que están construyendo hardware nuevo, completamente abierto, con especificación y documentación accesible para todos los desarrolladores, que en el futuro posibilitarían tener un teléfono completamente libre, sin nada, absolutamente nada privativo, y mucho más mantenible y sustentable a largo plazo. La única desventaja es que por el momento, como son emprendimientos chicos, suele ser hardware caro, es decir, teléfonos relativamente caros y no tan funcionales como lo son los modernos sistemas operativos de iOS, de Apple o de Google. Pero bueno, por el momento van funcionando y se espera que en el futuro vayan funcionando mejor. A la gente que le interesa ya está invirtiendo en esto, porque ven en el futuro una posibilidad de mantener el control sobre la información mucho más eficiente. Claro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, señores. No sé si Luis querías decir algo más. Yo creo que tengo una pregunta curiosa, puesto que Leo habló sobre las diferencias entre el código abierto y el software libre. Quisiera saber qué implicaciones tiene que las criptomonedas se hable que son código abierto y no software libre, o qué diferencia habría en ese aspecto. Hay una definición, en realidad tenés la Free Software Foundation, que sería como la principal organización sin fines de lucro dedicada a la promoción del software libre, y que tiene sus propias definiciones del software libre, y la OSI, la Open Source Initiative, que básicamente son las que mantienen el estándar de qué es un programa de código abierto. La realidad es que en la práctica el 99% de los programas que son software libre son código abierto y el 99% de los programas que son código abierto son software libre. Hay veces que no se solapan, pero suelen ser bastante escasas esos casos de software. En el caso de las criptomonedas, si bien la mayoría de la gente habla de software de código abierto, como son software libre, yo prefiero decir que son de software libre. Igualmente se puede decir que son software de código abierto. Mucha gente utiliza el término software libre y de código abierto de forma neutral, como para no hacer referencia a una cosa ni a la otra. A mí sí, creo que en ese caso aplica perfectamente, porque específicamente las criptomonedas en la mayoría de los casos son software libre y a la vez cumplen con la definición que tienen ellos de código abierto. Creo que son 14 puntos, la verdad no me lo sé, pero están disponibles y la mayoría de las cosas son coincidentes. El problema es la filosofía que hay detrás, no tanto la práctica como se manifiesta. Entiendo. Ahora sí, tenemos que despedirnos. Gracias, Leo, de verdad es un lujo tenerte acá. El placer es todo mío. Aprendemos un montón siempre con vos. Vamos a seguir invitándote. Eso espero, Hasta que seas voy a seguir ganando el puesto. Hasta que seas una estrella de la seguridad informática y ya nos rechaces la invitación. Gracias a todos ustedes por estar ahí, que tengan un buen día. No olviden dar like, suscribirse, eso nos ayuda a seguir creciendo. Será hasta la semana que viene.